Ahora sí, oficialmente, buenas tardes. Damos gracias a nuestro buen Dios, como siempre, por la oportunidad, el privilegio de podernos reunir. Continuamos estudiando el libro de los Salmos y hoy vamos a estar en los Salmos, capítulo 33 y capítulo 34. Dos salmos que nos llaman a la adoración, a la alabanza, al reconocimiento de nuestro buen Dios y también a nuestra confianza y dependencia en Él. Vamos a estar orando y entonces leemos los salmos y comenzamos la explicación de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con una oración. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos, oh Dios, de que nos permitas una vez más ser reunidos en tu nombre para estudiar tu palabra, para poder meditar, para ser corregidos, afirmados en tu palabra. Reconocemos que tu palabra es verdad, que tú, Padre, la inspiraste a través de santos hombres que fueron llamados a comunicar aquel misterio de tu voluntad, de aquel plan glorioso trazado antes de la fundación del mundo, que tendría a Jesucristo como el mediador de tal plan glorioso, y a muchos que por un acto de tu misericordia serían iluminados, serían rescatados de su vana manera de vivir para venir a ser constituidos tus hijos. Te damos gracias, oh Dios, entonces en todo y por todo, y te pedimos una vez más que tu amado Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia, que aquello que tú has comunicado pueda ser entendido, Señor, como Pablo oraba así por la iglesia de Éfeso, o aún como también lo hacía por la iglesia en Colosa, que podamos nosotros, Señor, ser entendidos en tu palabra. Un entendimiento no de sabiduría meramente humana, sino un entendimiento que nos lleve a conocer ese inmenso, ese grande amor, el amor de aquel que da su vida por pecadores. Y que tal amor, oh Dios, nos mueva, nos inste a adorarte, a vivir para tu gloria. También te damos gracias, Padre Santo, pues sabemos que tu palabra, mientras continúe siendo enseñada, así como predicada, será instrumental en la salvación de aquellos que todavía han de proceder a la misma. Agradecidos, oh Dios, damos gracias en todo y por todo, siempre orando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a comenzar con la lectura del Salmo número 33. Vamos a tomarnos el tiempo de leerlo y entramos a la explicación, comentamos sobre el mismo. Y inicia así el Salmo número 33 y dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle con cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón de aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra.
Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Sí que hay un llamado en el Salmo número 33. Este es otro de esos salmos que nos llaman, demandan de nosotros que adoremos a Jehová, que adoremos a Dios. ¿Y quiénes son los llamados a adorar a Dios? Son llamados a adorar a Dios los justos. Desde que iniciamos, y lo repetiré en la medida en que estudiamos los salmos para que se nos grabe, hay una clara distinción entre el justo y los injustos, o el justo y los impíos, siendo el justo Cristo aquel por medio del cual la obra de Dios se va a realizar, y siendo parte de esa obra la salvación de muchos que por la misericordia de Jehová serían salvos. Y esos que van a ser salvos o que son salvos son los que son llamados a adorar a Jehová. Desde el Salmo número 2, luego de haber presentado al justo en el Salmo 1, se nos llama a adorar a Dios. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 2, iniciando los salmos, en el versículo 11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Honrad al Hijo. Y por ahí continúan los salmos hablando de nuestro llamado a reconocer las proezas, las obras, los decretos de nuestro buen Dios. Así que somos llamados a adorarle, y aquellos que son llamados los justos también son llamados los íntegros en el mismo versículo 1. En los íntegros es hermosa la alabanza, como haciendo una distinción entre aquellos que le alaban de palabras y aquellos que le alaban en verdad. Es exactamente lo que Jesús le va a decir a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando ella le va a decir: bueno, a nosotros nos enseñaron en el monte Gerizim, que era el monte donde se había establecido el templo donde adoraban los del reino del norte posteriormente, cuando dejaron de tener contacto con las tribus del sur y ya no bajaban a Jerusalén al templo. Y ella le dice: a nosotros nos enseñaron de esta manera, pero entendemos que ustedes tienen una manera diferente de acercarse a Dios. Y Jesús le va a decir que no es tanto la manera, porque esa manera ya está diseñada o estaba establecida en la ley, cómo podemos adorar a Dios, sino el corazón con el que hacemos lo que hacemos o realizamos lo que realizamos. En los íntegros. ¿Por qué en los íntegros? Porque el principio de integridad implica a alguien que no se divide, alguien que realmente adora a Dios porque le conoce, que es lo que Jesús le va a decir a la mujer samaritana. No solamente que los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, sino que los que le adoran son los que le conocen. Nadie puede adorar lo que no conoce. Así que los que le conocen deben adorarle. ¿Y cómo deben adorarle? Versículo 2 dice: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle con cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. En los salmos se mencionan varios instrumentos musicales. En nuestras congregaciones en ocasiones se usan piano, guitarra y diferentes también instrumentos. Hay ocasiones, como en nuestro caso, que tratamos de alejarnos de esa adoración donde se centra en casi un
artista o que le llaman un ministro de adoración, que es casi un cantante con el que las personas le hacen como el coro y donde la atención se coloca o se pone en el ritmo y no en la letra y no en aquel al que venimos a adorar. Por eso queda de cada iglesia solo que se debe hacer, como vemos, con respeto, de una manera solemne. Uno no puede ser, en este caso, en el caso de la adoración, dogmático y decir que no se pueden usar instrumentos, porque la Biblia habla de instrumentos. De hecho, nos llama, claramente lo dice, toque el arpa, el que tiene el salterio, toque el salterio. Claro, lo que está llamado a adorar no es el instrumento. Dios está llamando a que sus santos sean los que le adoren, pero la manera en la que los santos le adoran o demuestran el júbilo es cantando la palabra de Dios, porque lo que están cantando es la palabra de Dios. De hecho, de eso se centra el Salmo. Va a ver que de momento está hablando de alabanza y cambia la palabra de Dios. No hay un cambio. Es que debemos alabar a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? ¿Cómo le adoramos? Por medio del conocimiento de quién es Él, de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha establecido, de lo que Él ha dicho que será. ¿Y dónde se encuentra ello? En la Escritura. Y esa es la relación o la transición entre la adoración y la palabra de Dios. Así que el pueblo de Dios está llamado a adorar a Dios. Adorar a Dios es reconocer su grandeza, sus proezas, sus hazañas, sus obras, sus milagros. ¿Y por dónde lo conocemos? ¿Cómo llegamos a ese conocimiento? Por medio de su bendita palabra. Así que cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Y aquí viene el cambio que parecería un cambio y no es un cambio, porque recta es la palabra de Jehová. Esa palabra de Jehová habla de quién? De Jehová, del Dios que estamos adorando, porque conocemos a Dios. La manera de conocer a Dios es por medio de su palabra. Es triste que hay personas que buscan conocer a Dios de múltiples formas, por medio de experiencias, pidiendo, orando para que, no sé, Dios le dé un sueño, alguien les hable, y la manera en la que Dios ha decidido comunicarse a nosotros lo que Él desea mostrar sobre Él y sobre sus obras está en la Escritura. De eso se trata la Biblia, el lugar correcto para conocer quién es Dios, cuáles son sus planes, sus propósitos, es la bendita Escritura. Porque recta es la palabra de Jehová. Esta palabra no es cualquier palabra. Comienza afirmando que es una palabra que es verdadera, no falla, es certera. Y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Y cuál es la transición de la palabra a sus obras? Bueno, que todo fue hecho por medio de la palabra. Y la palabra no solamente fue el medio por el cual Dios crea, sino también es la palabra por el medio por el cual Dios decreta lo que Él establece o quiere que sea. La palabra de Dios no solo es creadora, sino que esa palabra de Dios también establece el propósito de lo que ha sido creado. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Entonces ya vemos áreas por las que podemos y debemos adorar a Dios. Debemos adorar a Dios porque su palabra es recta, es verdadera. Debemos adorar a Dios porque su obra, sus hechos son hechos con fidelidad. Debemos amar a Dios porque es un Dios justo. Sus juicios son justos. Él trae o Él ama la justicia, y aquí la justicia tiene que ver con aquello que es correcto, con lo que es bueno. De la misericordia de Jehová, dice, está llena la tierra. Entonces, aún la creación habla de la misericordia de Jehová. Versículo 6, por la palabra, vuelve a acentuar la palabra, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Obviamente el salmista nos está llevando al libro de Génesis, pero el libro de Génesis luego nos lleva al Nuevo Testamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y
por ahí continúa Génesis capítulo 1, versículo 1, y dice que Dios hablaba y lo que Dios hablaba venía a ser, y lo que venía a ser era bueno. Pero luego nos encontramos que en Juan habla de la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios era Cristo. Y en Colosenses dice que por medio de Cristo, por medio de la palabra, por medio de aquel que es la imagen de Dios, fueron hechas todas las cosas. Las que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Este es parte del razonamiento que luego Dios trae en un momento determinado de la vida de Job para que él considerara que, bueno, que los justos pasan por diferentes circunstancias, situaciones en las que podría haber momentos de duda, momentos de incertidumbre. Y Dios no le contesta a Job porque él permite lo que permite en su vida, sino que lo único que hace es dirigirlo a la creación y le dice, mira la creación, juzga la creación. En todo lo que Dios creó hay orden, en todo lo que Dios creó hay propósito. Hay más agua que tierra, pero la agua no cubre la tierra. Hay un límite y Dios comienza a mostrarle que en su propia creación hay evidencia de su grandeza, de su propósito. Por lo tanto, aunque Job no pudiese entender la razón y el porqué de sus padecimientos, el llamado es a aprender a confiar en Dios. ¿Y cómo aprendemos a confiar en Dios? Bueno, aprendemos a confiar en Dios cuando le conocemos. Aprendemos a confiar en Dios cuando ese conocimiento de la palabra nos lleva a que a la obediencia, a vivir de una manera diferente. Y esa obediencia trae resultados. Vemos la mano de Dios, sea tanto librándonos de una circunstancia como mostrándonos que Él está presente y sosteniéndonos en medio de ella. Porque la fe no se limita en la Escritura solo a ver a Dios actuando, librándonos de una situación, sino estando en medio de ella y alentándonos y soportándonos y ayudándonos a salir airosos. Versículo 7 dice, 8, perdón, dice, tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. O sea que es la palabra de Dios y la creación de Dios debería llevarnos a tener ese temor reverente, porque él dijo, versículo 9, ¿y qué él dijo? Está hablando nuevamente de la palabra, el tema es la palabra, porque él dijo o él habló y fue hecho. Él mandó es que él habló, él dio una orden y existió, sigue hablando de la palabra de Dios. Es una palabra tan importante que dice que es la palabra por la que debemos vivir. Si vivimos de otra manera, vamos a fracasar. Y ahora contrasta la insensatez del hombre, del pueblo, de la nación, que no toma la palabra de Dios como el estándar de vida. Por eso ahora dice, Jehová hace nulo, versículo 10, el consejo de las naciones. O sea, y uno diría, wow, el consejo, debe haber sabiduría en una nación. Son muchas personas pensando. No necesitamos a muchas personas pensando por nosotros. Lo que necesitamos saber es lo que Dios piensa y dice sobre nosotros. Esa es la parte más importante. Pero hay personas que le importa más, le interesa más, le llama más la atención qué es lo que el mundo, qué es lo que el sistema, qué es lo que el gobierno, qué es lo que la sociedad dice. Y lamentablemente son guiados por ese estándar, por esa otra palabra. Eso es lo que se estudia en el campo de la sociología. La psicología se centra en el comportamiento, en el estudio del comportamiento del hombre, y la sociología en el estudio del comportamiento de las masas. Cómo las masas responden, la población, cómo es guiada, cómo es llevada, cómo cambia, cómo se establece. Y frustra las maquinaciones de los pueblos. O sea, no solo el consejo en términos de lo que ellos creen es prudente y bueno, sino también frustra ¿qué?
sus maquinaciones. Lo que está diciendo es que Dios rige y controla sobre su creación. En ocasiones no permite que unas cosas sucedan y en otras ocasiones las permite. Dios no es el autor del mal, pero ciertamente en la Escritura Dios permite el mal y no podemos negarlo. El consejo de Jehová, cuando habla del consejo es de nuevo la palabra. Solo está hablando de que en vez de dejarnos llevar por el consejo de los pueblos o de los sabios, el verdadero consejo, la palabra que debemos tomar para guiar nuestras vidas es que la palabra, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. O sea, lo que Dios establece es lo único que permanece. Su palabra no declina porque es verdad y lo que es verdadero es bueno para toda persona, en toda circunstancia y en todo tiempo. Por eso es verdadero. No es una palabra para un tiempo que luego pues hay que cambiarla, hay que atemperar la situación. No, lo que es verdadero en todo lugar, para toda persona, en toda circunstancia. Los pensamientos de su corazón, dice, por todas las generaciones. O sea que Dios está en control de cada aspecto y Él ha hablado y lo que Él ha hablado es lo que ha de ser. Por lo tanto, si eso es así, si la palabra de Dios es fiel, si sus obras son justas, si Dios muestra y ama la justicia y el juicio y su creación muestra misericordia, entonces tanto el hombre como la nación, como el pueblo deberían dejarse regir. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y por eso vemos entonces la afirmación que se hace en el versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Observe que aquí no está diciendo que una nación es bienaventurada porque reconoce o cree que existe Dios. Aquí está hablando de la nación que es bienaventurada porque se ampara, se acoge, vive de acuerdo a la palabra de Dios. No basta con creer en Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Hay gente que dice que cree en Dios y usted les pregunta, bueno, sí, yo creo que este mundo es razonable que haya tenido un principio y si tuvo un principio debió tener un creador. Y eso les parece algo lógico, razonable, algo que pueden aceptar en su mente, pero eso a veces no tiene ningún tipo de implicación en su vida. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero ¿quién es ese pueblo o esa nación? El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Ese es el mismo pueblo, esa es la misma nación que luego vemos que Pedro presenta en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, cuando dice, vosotros sois nación santa, cuando dice que vosotros sois pueblo adquirido por Dios. Ese lenguaje proviene del Antiguo Testamento y es un pueblo que Dios escogió. ¿Y lo escogió en quién? En el justo, en Cristo. Porque esa expresión de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, está basada o parte de aquellos que no tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y quién es la piedra de tropiezo? La piedra de salvación, Cristo. Entonces, esa nación bienaventurada no es una nación específica sobre la tierra. Son los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Los que creen en Jehová. Pero los que creen en Jehová son los que le creen a su palabra. ¿Y quién es la palabra de Jehová? Juan capítulo 1, es Cristo. En el principio era el verbo, era la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y por ahí sigue el relato de Juan capítulo 1. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo como la palabra de Dios, como el creador,
como la luz, como el Zoe, la vida de Dios en los hombres. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Pero no todos los hijos de los hombres son sus hijos. Ya lo va a ver. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. No está diciendo los hijos de Dios. Los hijos de los hombres no es la expresión hijos de Dios. No es lo mismo. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. La vida de cada hombre en particular proviene de Dios. Dice, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Y ahora lo que va a explicar es que nuestra bendición, nuestra protección está en conformarnos y en vivir de acuerdo a esa palabra. Dice, Dios mira sobre los hombres, y los hombres que han dejado alguna huella, algún legado, que han hecho algo, no son aquellos que son fuertes o que tienen un gran ejército. Vamos a ver que son aquellos que confían en Dios. Dice, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Entonces, el Salmo inicia llamando a los justos, que los justos son los que viven en integridad para con Dios, a alabar a Dios por las obras de Dios, por los hechos de Dios, tal y como son revelados en su palabra. Y a tomar esa palabra como el patrón, como el estándar de vida. Y a confiar en esa palabra. Y lo que no ahora está haciendo la transición de especificar que aquellos que confían en la palabra de Dios son los que van a ver la bendición de Jehová. Mire, lo dice claramente el versículo 18 al 22. Vamos a poder ver aquí ya al final de la lectura del capítulo 33, versículos 18 al 22. Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Fíjese que él mira sobre los hijos de los hombres, y todo el corazón de todos ellos, él lo ha formado, él está en control. No hay nada creado que haya sido creado por sí mismo. Todo fue creado por Dios y con propósito. Sin embargo, él dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Los que viven de acuerdo a su palabra. Sobre los que esperan en su misericordia. Recuerde que nos dijo que todo fue hecho, que la tierra habla de la misericordia de Dios, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Así que aquí no dice que por vivir de acuerdo a la palabra de Dios o por vivir por el estándar de Dios nos va a librar de situaciones. Eso no es lo que nos dice, pero nos dice que los que viven y temen a Dios pueden confiar en que Dios actúa y está con ellos. Nuestra alma espera a Jehová. Versículo 20. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Aquí vemos todos esos elementos o todos esos nombres que describen seguridad para el hombre. Por tanto, como Él es mi ayuda, como Él es mi escudo, como Él es la esperanza de mi alma, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Y esa es parte de por qué debemos darle gracias a Dios, por qué debemos cantarle, por qué debemos alabarle, porque en su santo nombre hemos confiado. Así que los creyentes no son llamados a curiosear, a mirar,
a leer la escritura como si fuera filosofía y a maravillarse, no sé, en el pensamiento, sino que es una palabra de vida. Y termina diciendo, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Su pueblo, sus escogidos, los justos, los íntegros, los que temen a Jehová, los que confían en Él. ¿Confían en qué? En su palabra. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros. Y termina, según esperamos en ti. Fíjate, mira lo que dice. Sea tu misericordia sobre nosotros, según nosotros permanecemos confiando en ti. ¿Permanecemos nosotros confiando en Dios? Deberíamos. Tenemos muchas razones para alabar a Dios. Y es que es un Dios en el que se puede confiar. Si usted mira la vida, uno de los aspectos difíciles o duros de la vida es cuando perdemos la confianza en algo, en alguien. La confianza es algo para el ser humano importante. Véalo en una relación marital. Una relación marital donde se pierde la confianza es una relación que, si no hay una intervención directa de Dios, si no hay un reconocimiento de los que están en pacto marital, va rumbo al fracaso. Porque es imposible permanecer en unidad de propósito donde no hay confianza, donde se pierde la confianza. Y la confianza es algo que puede tardar muchísimo en obtenerse, en lograrse, en que esa persona o ese grupo de personas puedan ver en usted, en su persona, por sus hechos, por lo que sea, razones para darle el voto de confianza o para poner algunas cosas en su mano creyendo que usted va a cumplir, que usted es responsable, pero un solo hecho puede destruir todo eso. Y todo cae solo por un acto. Nosotros podemos confiar en Dios. Dios no ha hecho absolutamente nada, ni lo hará, que es lo maravilloso. O sea, no tenemos excusa para no confiar en Dios. Usted puede decir, bueno, yo le he perdido la confianza a la sociedad, he perdido la confianza en el gobierno, he perdido la confianza en el presidente, he perdido la confianza en la escuela, he perdido la confianza en muchas áreas. Pero usted nunca debería perder su confianza en Dios. De hecho, Él es nuestra confianza. Si la institución, el programa que sea que usted pone alguna confianza, no está basado en la palabra de Dios, usted nunca debió poner su confianza ahí. Con eso se lo digo todo. ¿Cuál es la relación del Salmo 33 con el Salmo 34? Vamos a iniciar entonces la lectura. Son 22 versículos y vamos a ver que inicia de la misma manera o de la misma forma, llamándonos a alabar a Dios y alabarlo de continuo con nuestra boca. Lamentablemente eso es más la queja que sale de nuestra boca que expresiones de gratitud y de alabanza. Dice así el Salmo número 34 y es un salmo que vamos a ver, continúa el hilo conductor, la línea de pensamiento entre el 33 y el 34, solo que ahora en el 34 vamos a ver que se nos va a poner como un ejemplo supremo de alguien que debería animarnos, que debería ser base para nosotros confiar en Dios y en Jesucristo, pues en el Salmo 34 hay parte de lo que se dice que está relacionado al ministerio de Jesucristo. Vamos a leerlo primero. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuo en mi boca. Fíjese lo que dice. Bendeciré a Jehová no en algunos momentos. Nosotros bendecimos a Dios si nos llega una buena noticia, si no sé. Pero tenemos
serios problemas con bendecir a Dios y dar gracias a Dios y poder cantar en medio de la tristeza, en medio de lo que llamamos pérdida, en medio del dolor. Se nos dificulta adorar a Dios y no debería ser, porque en todo hay propósito, en todo hay justicia. En todo lo que Dios hace hay misericordia. En todo. Todo lo que fue hecho con el propósito que fue hecho redunda en la gloria de Dios. Y nuestro problema es que muchas veces no vemos en algunas circunstancias o en algunos momentos de nuestra vida por qué razón podría darle gracias a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. No solo en los momentos en que me siento contento, en los momentos en los que creo que he alcanzado una bendición en todo tiempo. Y de hecho debería estar en nuestra mente más el que haya adoración en medio de la prueba, en medio del dolor. Porque alabar a Dios cuando todo está bien es sencillo, es fácil. Sale automáticamente, aún no salga del alma, sea solo una cuestión de la emoción. Pero adorar a Dios en medio del dolor no puede ser realizado sin que la persona realmente ponga su confianza y su dependencia esté centrada en Dios. Una persona que puede darle gracias a Dios en la pérdida, en el no lo entiendo, en la incertidumbre, es una persona que está confiando realmente en Dios. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Fíjese que mi alma o mis pensamientos no me deben dirigir. Lo que debe dirigir mi alma es la palabra de Dios. Y ya nos había hablado en el salmo anterior que Dios libra nuestras almas, no solo de los pensamientos, sino aún del estado de la muerte, de la incertidumbre. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Son los mismos mansos de los que luego escuchamos en las bienaventuranzas. En Mateo, por ejemplo, capítulo 5. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Observe que los creyentes, la escritura no trata, o el salmista o los autores de los salmos, porque no hay un solo autor, tiene varios autores, no tratan de esconder la realidad que estaban viviendo, ni sus sentimientos. A veces queremos proyectarnos como creyentes que no pasan por situaciones o que no pasan por conflictos. Queremos dar la impresión de que somos los más fuertes, los que siempre le creemos a Dios, y esa no es la realidad. Esa no debe ser la realidad tampoco continua en nuestra vida. Pero hay personas que todo es una ficción, es una vendiendo algo que no es real. Vemos que la realidad de los hombres que confían en Dios es que pasan por situaciones donde se lamentan, donde le preguntan a Dios, donde cuestionan en ocasiones a Dios, y no lo cuestionan a mal, pero le cuestionan: Señor, ¿dónde tú estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el impío prospera mientras yo aquí padezco? Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Que la escritura dice: clama a mí y yo te responderé. Y lo libró de
todas sus angustias, no solo sus temores, sino también de sus angustias. Entonces los justos y los que son llamados a adorar a Dios pasan en ocasiones, tienen momentos de temores, tienen momentos de angustia, ¿o sí? No deben controlar nuestra vida, pero bien, hay momentos en nuestra vida donde nuestra alma se angustia y es en ese momento dado, más que en otro, en el que debe ser la palabra la que rija sobre el momento. Es de ahí la importancia. Se reconoce el momento, pero ese momento no tiene que ser determinante para yo quedarme ahí. Debo confiar en Dios. En el Antiguo Testamento, observe cómo en medio de los temores o la angustia se nos recuerda que Dios protege a sus hijos. Y mire cómo lo dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Entonces, ¿ha perdido el hilo de lo que viene hablando en el Salmo 33? No, todo lo contrario. Nos dirige a que debemos adorar a Dios. Y ahora en el Salmo 34, que esa adoración básicamente lo que dice es no se interrumpa. No debe haber un momento de angustia o de temor que interrumpa nuestra adoración y nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque en medio del temor y de la angustia, el mismo salmista se presenta: yo esté pobre, clamé a Jehová y él me oyó, y lo trae como un testimonio. O sea, Dios responde cuando lo buscamos. Él está ahí, siempre ha estado. Aunque no lo entendamos, su ángel acampa alrededor de nosotros. Claro, en el Nuevo Testamento no se trata meramente de un ángel, sino que Dios mismo prometió estar con nosotros, que su Espíritu Santo ha venido a ser morada en nosotros. Nuestra realidad debería ser aún mayor por la revelación bíblica. En fin, dichoso el hombre que confía en él. ¿Y quiénes son los que confían en él? Si usted mira esa porción, dice que podemos, en el versículo 8, algunas Biblias con referencias nos llevan a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y está hablando de la palabra, de confiar en Dios por medio de su palabra. Como el bebé cuando tiene hambre, ¿a quién va? A su mamá. El bebé no puede hablar, pero él llora, él se acerca y la mamá sabe que tiene una necesidad y le va a dar leche. El Salmo 34, nuevamente, en el versículo 8, dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Y tiene una cita que nos lleva a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y dice el versículo 1 al 3 del capítulo 2 de Primera de Pedro de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, o sea, la palabra de la que venía hablándonos en el Salmo 33, la palabra que debemos confiar, la palabra que es más importante que el consejo de toda una nación. La palabra que hace grande a una nación. La nación no se hace grande por el consejo o la multitud de la sabiduría de los que allí habitan. La nación es grande por creer a la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí es que viene la parte que está conectada al Salmo 34. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea que hay una relación directa entre aferrarme, creer, mantenerme en la palabra de Dios, si es que he gustado la benignidad del Señor. ¿Y qué significa que he gustado la benignidad del Señor? En Primera de Pedro, que realmente he nacido de nuevo. Es lo que se habla en el capítulo 1
de Primera de Pedro. Somos renacidos por la palabra de Dios. Esa palabra no solamente ilumina nuestro camino, es por medio de esa misma palabra que nacimos por segunda vez. El hombre nace o es formado por la palabra de Dios. El hombre vino a ser, dio forma del barro, sopla y el hombre viene a ser un alma viviente. Dios crea al hombre y la escritura en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, claramente dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, de lo que está hablando Pedro es de la nueva creación, de ese hombre que había muerto porque muere en Adán y es resucitado en una vida nueva por medio de Cristo. Pero ¿cómo por medio de Cristo? Por medio del Evangelio, por medio de la palabra que hemos creído, que es lo que Pedro está diciendo en el capítulo 1. Llegamos a ser hijos de Dios, llegamos a nueva vida por medio de la palabra de Dios. Y esa parte que Pedro está trayendo viene del Salmo 34. Hay una conexión. Dichoso, por eso dice, el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos. Los santos, los justos, los íntegros, que son su pueblo, los escogidos del Salmo 33, deben temer a Dios. Y este temor es un temor no de miedo, es un temor reverente, es un temor que nos lleva a confiar, a alabar a Dios, a darle gracias a Dios, independientemente de las circunstancias, porque lo dice el versículo, pues nada falta a los que le temen. Claro, nosotros lamentablemente miramos estas expresiones y estamos tan acondicionados a nuestro materialismo que todo lo vemos en términos de dinero, de una casa, de un carro, de un trabajo. Y ok, ¿cómo puedo darle gracias a Dios? Porque es que yo carezco de esto. De hecho, estoy orando y mi angustia o mi temor es porque carezco de esto. Y aquí está diciendo realmente lo contrario. Aquí está diciendo que los que esperan en Dios realmente, ¿qué es lo que sucede? No les falta nada. ¿Por qué no les falta nada? Porque todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad, así también escribe Pedro, nos fue dado. Primera de Pedro capítulo 1, en la primera carta, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas. ¿Por qué Colosense? Porque en Él es la imagen de Dios, en Él está todo lo que nosotros ¿qué? Necesitamos, estamos completos en Él. Por poner un ejemplo, es el Salmo 23. Ahí está. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. No está hablando específicamente de algo material. Nada me faltará. Sin embargo, compara y dice, los leoncillos, versículo 10, necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios se encarga en su tiempo de proveer. Y Dios lo hace de la manera, en la forma, en el tiempo, a través de las personas, como Él quiera hacerlo. Pablo mismo da gracias en la carta a los Filipenses, que es una carta principalmente valga la redundancia, de agradecimiento a una comunidad, a una congregación que lo sostuvo desde el inicio de su ministerio. Y Pablo le dice que él ha aprendido a tener contentamiento y que él ha aprendido a darle gracias a Dios y ha tenido momentos de abundancia, como momentos también de ¿qué? De escasez. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré.
¿quién ahora está hablando? Porque ahora hay alguien que nos dice que nos va a enseñar el temor de Dios. Y mira la pregunta que se hace en el versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Así que ahí se nos dan varios principios para no meternos en problemas. ¿Y cuáles son algunas de las razones que nos meten en problemas? Obviamente nuestra desconfianza en Dios. ¿Y cómo se da esa desconfianza? Esa desconfianza se da cuando esperamos, pero no esperamos en Dios. Dice, guarda tu lengua del mal. Debemos cuidar lo que hablamos. A veces hablamos y no hablamos bien. De hecho, la Escritura dice que a veces ni tan siquiera sabemos pedir como conviene. Ni en la oración dice la Escritura que a veces oramos bien, que oramos mal. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. O sea, mentira. Apártate del mal. Hay personas que juegan con el mal, que creen que pueden jugar con el mal, pero bueno, que Dios los va a librar. No, Dios dice que nos apartemos del mal. No podemos jugar con el mal y esperar que Dios nos libre del mal. Haz el bien. Observa que no solo somos llamados a apartarnos del mal, somos llamados a hacer el bien. Hay personas que dicen, bueno, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero yo no hago nada. Eso no es lo que dice. Dice que debemos apartarnos de todo aquello que ante los ojos de Jehová, que por la palabra de Dios es malo, pero también debemos hacer, actuar, vivir de acuerdo a todo lo que es ¿qué? Correcto. ¿Y quién establece lo que es correcto? Ya vimos que no es la sociedad. ¿Es quién? Es Dios. ¿Y dónde lo establece? En su palabra. Dice, busca la paz y síguela. Por eso aquí habla de los mansos, pero también está hablando de los pacificadores. Parte de las bienaventuranzas de los hijos de Dios en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Vea la relación una vez más entre el justo y los justos, que son justos por medio de la justicia del justo. No somos justos porque hay algo en nosotros, porque si algo ya hemos visto en los Salmos, de hecho, inmediato en los Salmos, en los primeros capítulos de los Salmos, es que son los Salmos la base de la descripción de la inhabilidad, de la corrupción radical, de la depravación total del hombre, que es descrito en Romanos capítulo 3, versículo 10 hacia el 18 en adelante. Esa descripción de ese hombre que está ahí, que no hay uno que haga el bien. Esa descripción principalmente viene del libro de los Salmos. Entonces, ¿somos justos? No, no somos justos en virtud de algo que cuenta a nuestro favor. Somos justos por medio de la justicia que Dios nos da por causa de la obra de Cristo. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea que los ojos de Jehová y sus oídos es una manera antropomórfica de Dios mostrarse a los hombres y decirnos, mira, Él nos ve y Él nos oye. No es que Dios tiene ojos ni tiene oídos. No es que veamos a Dios como un hombre, pero le está hablando a hombres y la manera de entender es
describiéndose como un hombre. Sus ojos nos miran y sus oídos están pendientes, nos escuchan. Ahora mire la comparación clara y evidente entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Porque los hijos de Dios, los escogidos, su pueblo, los que le temen, son aquellos que pueden esperar que Dios actúe, son aquellos que la Escritura dice a ellos nada les falta. Pero no está hablando sobre toda la creación, aunque Él es el Señor de toda la creación. Mire lo que dice ahora en el versículo 16. La ira de Jehová, ahora no se habla de su amor, su gracia, la ira de Jehová contra los que hacen mal. Por un lado, nos da la razón por la cual nos debemos apartar del mal. Porque no podemos hacer el mal y esperar agradar a Dios. Pero también lo está trayendo para mostrar que Dios no puede tener una relación con aquellos que practican, habitúan el mal. Su ira está sobre ellos para cortar de la tierra la memoria de ellos. Tal vez esa es una expresión que a nosotros no es tan importante, pero en la antigüedad, los hombres, parte de alcanzar digamos, el concepto de la inmortalidad, más allá de la física o la inmortalidad de los que creían en el alma, la inmortalidad del alma, era el concepto de la inmortalidad también a través de hechos que fuesen recordados. De dejar un legado. Pero Dios va a cortar la memoria de estos. Sin embargo, vuelve de nuevo y vea la comparación. Claman los justos. Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Ya no los había dicho en el versículo 6 como testimonio. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En otras palabras, los que aprenden a depender, a confiar, a descansar en Él. Muchas son las aflicciones del justo. Pero observe que es importante, no solo el que vivir de acuerdo a Dios, vivir de acuerdo a la palabra, no implica necesariamente no problemas, no situaciones. Porque podríamos tomar la pregunta del versículo 12, ¿quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien y pensar, bueno, si yo hago si cumplo con estos 4 puntos, yo no voy a tener problema? Y puede escuchar usted un predicador decirle, mira, cumple, vamos al Salmo 34:13 y te voy a dar 4 puntos, aplícalos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, te eliminan los problemas. Eso no existe. Estos son los problemas que acarrean o que vienen como consecuencia de vivir contrario a la palabra de Dios. Pero lo que está hablando aquí es de los problemas que vienen como consecuencia de vivir por la palabra de Dios. Hay problemas que son el resultado de nuestro pecado, de nuestra desconfianza. Pero ahora no está hablando de esos problemas. Está hablando de los problemas que vienen a la vida del justo por causa de ¿qué? De vivir de una manera diferente, una manera contraria a la sociedad. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra Jehová. De hecho, los Salmos muestra con toda claridad cuáles son algunas de esas aflicciones que tiene el justo. Se presentan con claridad en los Salmos.
como lo hemos mencionado ya, una de ellas es: Señor, no entiendo por qué nosotros te buscamos o yo te busco y mira la situación en la que yo me encuentro, y otros no te buscan o hacen el mal y parecen que no tienen problemas. ¿Cómo es posible que el justo padezca y que el impío tenga riquezas? Claro, eso son generalizaciones y no aplica a todo el mundo, porque no estamos diciendo que todo el que hace el mal está bien, pero el salmista está viendo ocasiones, como nosotros mismos podemos ver, que dice: qué increíble cómo esa familia mira lo que hace, o este individuo, y todo aparentemente le va bien. Y aquel que está buscando y a duras penas puede batallando permanecer y se mantiene confiando en Dios. Y el salmista dice: no entiendo. Pero hay un plan, hay un propósito, hay unas razones en todo lo que Dios hace, y esas razones tienen que ver aún con nosotros. La Escritura dice que parte en ocasiones de Dios permitir muchas cosas en nuestra vida es que nosotros crezcamos, aprendamos a confiar en Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y esta es la expresión que se usa en Juan capítulo 19, cuando Jesús está dando su vida, el justo por los injustos, o el justo que va a ser justos a muchos. Este es el pasaje por el cual a Jesús no se le rompen sus piernas, y solamente el soldado traspasa con su lanza el costado para asegurarse y ver que Jesús realmente estuviese muerto. Que dicho sea de paso, no voy a entrar en él, pero solo para que lo tenga en mente, el Salmo 19 está ligado a Apocalipsis 1, Juan 19, que es el pasaje que se cita, no Salmo. Juan 19 está ligado a Apocalipsis capítulo 1. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento en que se está cumpliendo el Salmo capítulo 34, versículo 20, Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Juan también lo amarra, lo asocia a Zacarías capítulo 12, versículo 10. A aquel que el pueblo lamentaría. La lamentación o el cumplimiento de Zacarías capítulo 12, versículo 10, que posteriormente todas las tribus de Israel llorarían y se lamentarían, está asociada a la muerte de Jesucristo. Pero aquí, como se trae dentro del Salmo capítulo 34, es de un ejemplo de cuando uno pone o uno está muriendo confiando, poniendo toda su confianza en Dios. Dios está en control de todo lo que está sucediendo. O sea, que nosotros debemos aprender a confiar en Dios aún en Salmo 23, que es de nuevo lo mismo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Cuál es la razón? Él no está diciendo que no hay razones para temer. Él no está diciendo que él no tiene temor. El salmista lo que está diciendo es que en el momento en que recuerdo, en el momento en el que realizo, en el momento en el que mi entendimiento me ilumina tu palabra, que no estoy solo, que tú estás ahí, ya eso me da aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mientras Dios protege al justo, vuelve al malo o a los injustos. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Los que aborrecen al justo, ¿aborrecen a quién? A los justos. Desde el inicio del Salmo 1 establecimos que íbamos a poder ver y que usted iba a poder ver la diferencia entre el justo y el injusto, y la lucha. Esa lucha se revela desde el inicio
de Génesis en la caída del hombre. Y es la razón de la muerte de Abel. Lo separamos porque no entendemos. Pero parte de las consecuencias del pecado de Adán y Eva fue el que el hombre ya no sería el mismo. De hecho, lo vemos. Dios se acerca y ellos se han alejado. Ya no ven las cosas de la misma manera. Mientras el capítulos anteriores se había establecido en Génesis que el hombre estaba desnudo y que no se avergonzaba, ahora no solo me alejo de Dios, sino que me escondí porque estaba desnudo. Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal que te dije no debías comer? Pero mire cómo lo mata. Cómo mata o cómo muere el malo. En ocasiones hay intervenciones de Dios directas, lo hemos visto, en el que Dios, la Biblia claramente dice que el juicio de Dios cae, es una sentencia, pero en otros momentos no es un juicio directo, sino indirecto, en el cual Dios utiliza, como utilizaba imperios para castigar. Mire lo que dice: matará el malo, ¿qué? La maldad. O sea, Dios lo deja en su propia ¿qué? Necedad, porque es parte de su ira. Es exactamente Romanos 1:18 en adelante al 32. La ira de Dios se manifiesta sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, y por ahí continúa Romanos capítulo 1, donde Dios entonces entrega al hombre a su propia iniquidad. Jehová redime el alma de su siervo. Ve cómo Dios obra para beneficio de su pueblo, pero a la vez juzga al impío. Hay una clara distinción. Jehová redime el alma de su siervo, versículo 22. Y no serán condenados cuantos confían en él. De hecho, la parte de la confianza de la fe es la razón de la justificación en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nosotros somos justificados o declarados justos. Es la bienaventuranza que Pablo comunica o expresa a los romanos en el capítulo 4 cuando trae el ejemplo de Abraham, diciendo: Abraham no alcanzó la bendición de Dios porque hubiese hecho algo, porque hubiese actuado bien, porque hubiese cumplido la ley. No había ley. Entonces, Dios no le estaba dando el pago por algo que hubiese hecho bien. En todo caso, según Romanos, si Dios le hubiese dado el pago a Abraham, hubiese sido ¿qué? La muerte, porque el pago es muerte. Pero Dios no le pagó a Abraham con muerte, le dio gracia. Pero ¿cómo actúa la gracia? Está en Romanos capítulo 4. Bienaventurado al hombre a quien Jehová no inculpa. ¿Por qué no inculpa? Porque ha confiado, porque somos justificados por medio de la fe, y por eso dice: no serán condenados, no porque no haya base para que Dios pueda llevar a cabo juicios sobre todos, aún sobre los creyentes. Pero la base de nuestra relación con Dios se halla en lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de aquel que sufrió en el Salmo 34 nuestra muerte. Hay una asociación entre la no condenación y la muerte del justo en el Salmo 34, porque es ese justo el que nos enseña y nos lleva a depender y a buscar a Dios en todo tiempo. Así que el modelo y el ejemplo a seguir
es Cristo. Y quisiera terminar en esta noche viendo esa misma declaración en la Escritura. Y lo podemos ver en Primera de Pedro. Vaya conmigo brevemente y con esto terminamos ya por hoy. Se presenta a Cristo como el modelo perfecto para nosotros seguir en medio de la angustia, del dolor, de la incertidumbre. Recuerda que este salmo empieza diciendo que hay que alabar a Dios, pero reconoce que hay momentos en el que hay que alabar a Dios, pero qué difícil es cuando hay temor, cuando hay angustia, cuando hay incertidumbre. Pero tenemos un ejemplo, o el ejemplo supremo, no es Job, no es Pedro, el ejemplo supremo es Cristo, y eso es lo que presenta el Salmo 34, y quiero que lo vean en labios del apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12 al 19, y con esto leemos y oramos para terminar. La escritura es más que clara, no necesita ser explicada. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Escuche. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Están en prueba y son llamados a gozarse, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, no por hacer el mal, sino por vivir de acuerdo a la Escritura, que es lo que nos está hablando de las aflicciones del justo que busca vivir de acuerdo a la palabra. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que buscan la paz o los pacificadores. Salmo 34. Porque el glorioso Espíritu de Dios ahora no es el ángel de Jehová, es Dios mismo. Porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hay una realidad mayor. No es un ángel quien cuida de nosotros, es Dios mismo. Y ese Dios no está fuera de nosotros, está en nosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Está hablando de aquellos que no creen en Dios, de aquellos que nos vituperan, de aquellos que nos persiguen, de aquellos por los cuales había venido el fuego de prueba que ellos estaban pasando. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, por vosotros es glorificado. O sea, nuestro corazón debe ser que yo pueda glorificar a Dios en medio de la prueba. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿Recuerdan el principio de vida que se comparte en el Salmo 34? ¿Alguien quiere ver buena vida y vivir buenos días? Bueno, aparte su boca del mal, su lengua no hable mentira y así sucesivamente. Pero si alguno padece como cristiano, cambia ahí la palabra justo, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Las razones por las que el Salmo inicia que debemos alabar a Dios en todo tiempo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el juicio vendría primeramente sobre su propio pueblo, luego Dios le recuerda, si Dios va a castigar, que ya lo había hecho en el pasado, como castigó a aquellos que salieron de Egipto que no creyeron. Son parte de los hechos que están en las Escrituras, que nosotros tratamos de hacerlos los enajenados o los que no entendemos, porque claramente la enseñanza es dura para nosotros, pero es la realidad, es la verdad.
Si Dios iba a juzgar a Israel en su tiempo, cuánto más aquellos que despreciasen el evangelio, que no obedecen al evangelio. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Temporalmente parece que a ellos les va bien. Temporalmente parece que ellos no son juzgados. No, ellos van a ser duramente juzgados. Usted no tiene idea. Usted no va a querer estar en el juicio ni en los zapatos de ellos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Observe que no dice que los que padecen porque hacen el mal, los que padecen porque abren su boca y mienten. Está hablando de los que padecen por hacer lo que es correcto, por vivir de acuerdo a la palabra, porque la palabra de Dios es su estándar. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De la misma manera en que Jesús encomendó su alma a Dios, y ya lo vimos en los salmos anteriores, cuando claramente en tus manos dijo, encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, que es una de las palabras de Jesús de la cruz y también sale del libro de los Salmos. Así que Dios nos ayude. Salmo 33 y Salmo 34. Los justos, su pueblo, debe adorar a Dios. Hay razones para adorar a Dios, principalmente por quién es Él, por sus obras, porque Él cuida de nosotros, porque Él ha prometido que Él estará con nosotros, que estaría con nosotros, que nada nos faltará. Entonces tenemos múltiples razones, aun cuando puedan haber temores y puedan haber aumentos de incertidumbre o de angustia. No debe ser el temor o la angustia la que controle nuestra vida. Debe ser nuestra confianza en Dios la que nos provea la luz, el temple, el carácter para, como leímos en Primera de Pedro, en medio de las pruebas del fuego, poder glorificar a Dios. Nunca olvidaré una predicación de esas cosas que a veces yo recuerdo que me llevaban a la iglesia. Yo no era creyente, pero creo que tuve un buen pastor, un buen predicador, un buen maestro de la escritura, se llamaba el reverendo Carlos Cortés. Y recuerdo que en una ocasión él hablaba en una predicación y le decía a la congregación que debíamos ver las piedras como oportunidades para glorificar a Dios. Y recuerdo que yo no entendía porque no era ni salvo, era un muchacho. Yo llegué a esa iglesia como de 10 años. No sé qué edad tendría para ese entonces, tal vez 14 años, 15 años. Pero él decía que las piedras debían verse, en el cristiano, las piedras debían verse como oportunidades para glorificar a Dios, en vez como un lugar de tropiezo. Decía, hermano, párate sobre la roca, y la roca es Cristo, y glorifica a Dios. Y yo ni entendía, ahora puedo entender. Que Dios nos ayude. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Te damos gracias porque los justos no somos justos porque en nuestra vida cuente algo como justicia, sino que nuestra justicia proviene de tu justicia, y tu justicia fue provista por medio de aquel que pagó la deuda que nos era contraria, como se establece en la Escritura, que fue clavada en la cruz. Ayúdanos, oh Dios, a alabarte, a reconocerte, a bendecirte, a vivir de acuerdo a tu palabra, a procurar hacer el bien, a buscar la paz y a seguirla, y a poner toda nuestra confianza y dependencia en ti. Perdónanos cuando olvidamos, perdónanos cuando en medio de la angustia, del dolor, en medio de la incertidumbre nos pasa como los discípulos. Olvidamos que tú estás con nosotros, o olvidamos que si nos has mandado a hacer algo, tú has hecho provisión
Tú sabes cómo las cosas han de ser hechas. Y nos pasa como los discípulos en la alimentación de los 5,000, que aunque tu evangelio en Juan capítulo 6 registra que de antemano tú sabías lo que habrías de hacer, tus discípulos que nos representan a nosotros se desesperaron porque no sabían cómo iban a poder cumplir con aquella tarea que a todas luces humanamente parecía exceder todas sus capacidades en todo el sentido, monetarias en todos. Pero qué bueno, Dios, que sabemos, Padre, que no solamente tú creaste este mundo, sino que tú has dispuesto todo, le has puesto orden, como la Escritura dice que podemos verlo en la propia creación. Y si pusiste orden aún en los aspectos básicos de la creación, somos insensatos si olvidamos o si cuestionamos que también hay propósitos en todas las demás cosas. Perdónanos pues, en nuestra insensatez somos como Pedro. No queremos que nos laves los pies, no entendemos por qué ciertas cosas deben pasar en nuestra vida o por qué tú haces ciertas cosas en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a creer como le dijiste a Pedro cuando lo viste por primera vez y le dijiste, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás, tú eres y tú serás. Y a veces no entendemos ese proceso de transformación. Ayúdanos, Padre, a creerte. Ayúdanos a confiar en ti, pues somos dados a poner nuestra mira, como lo podemos ver en el ministerio de los discípulos, en ocasiones por tormentas, por la situación que sea, temor, a cambiar nuestra mirada. Que como dice tu palabra en Hebreos capítulo 12, podamos despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia y que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Es en ese Jesús, es en nuestro bendito Salvador, en nuestro Señor, en quien damos gracias. Amén y amén.